Bueno, creo que estoy grabando. Ya, este video es de sorpresa. No conversé con ninguno de los ayudantes sobre qué lo iba a hacer o no, sino que fue como, ya, quiero hacerlo. Y eso. Básicamente, este ejercicio trata de una función por partes, en la cual cuando x y y toman un valor distinto a 0,0, se comporta de la siguiente manera. X más y, todo eso elevado a la quinta, partido en x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Y cuando toma el valor de x y toma un valor de 0,0, la función toma un valor de cero, básicamente. Y nos dicen, ah, demuestra que f de x, y es diferenciable en todo R2 distinto al 0,0. La B dice, pruebe que f de x, y no es diferenciable en 0,0. Entonces, ¿cómo podemos partir de este ejercicio? Cuando, te lo voy a dar como tip, porque me lo dieron a mí también como tip, y sirvió bastante, cuando nos piden demostrar que una función es diferenciable en todo R2 distinto de un punto o del punto en donde se hace cero, donde no se determina, por ejemplo, lo que bastaría solamente es calcular derivadas parciales comunes y corrientes. O sea, calcular derivadas parciales de esta función. Entonces lo notamos. F de x, y cuando es distinto a 0,0 es igual a x más y a la quinta, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, procedemos a calcular derivas parciales. F de x. Si se dan cuenta, cuando queremos derivar en x, tenemos un x arriba y un x abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que es una derivada del cociente. ¿Y cómo se trabaja la derivada del cociente? La derivada del cociente es cuando, por ejemplo, tenemos f de x, g de x, y todo eso lo queremos derivar, es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada, o sea, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y todo eso partido en el segundo al cuadrado. Entonces, partamos por eso. Como se dan cuenta también, esto es una función más o menos complicada. Básicamente un polinomio de grado 5, un binomio de grado 5, mejor dicho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajarlo como regla de la cadena. O sea, derivamos lo, el exponente y después derivamos lo de adentro. O sea, derivamos lo de afuera, luego hablamos de lo de adentro, o sea, esto, y después derivamos lo de adentro. Entonces quedaría de la siguiente manera. La derivada de lo afuera sería 5 x más y a la cuarta por x, la derivada de x es 1, básicamente, entonces por 1, por lo de abajo sin derivar. X cuadrado más y cuadrado al cuadrado, menos lo de arriba por lo de abajo derivado. Y aquí se puede hacer de la misma manera. Cerrar la cadena, derivamos lo de afuera, evaluamos lo de adentro y después derivamos lo de adentro. O sea, quedaría 2x cuadrado más y cuadrado por lo de adentro, la derivada de x cuadrado es 2x por 2x, ¿cierto? Ahora, esto. Y lo de abajo va al cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado, y esto es, quería a la cuarta. ¿Ya? Ahora si quieren, podemos juntar un poquito de términos. O sea, podemos dejarlo como, vamos a hacerlo aquí abajito, 5 x más cuarta, x más y, a la cuarta, cuarta por x cuadrado más y cuadrado, menos x más y a la quinta, uy, a la quinta, por 4x, x cuadrado más y cuadrado. Y ahora lo podemos dejar así, obviamente con lo de abajo. Uy, ahí sí, podemos dejarlo así. A los profes no les molesta, de hecho, la idea es dejarlo expresado, porque se puede resolver poquito. Al menos mi profe, el que me revisó, no le molestaba. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Ya tenemos lista la derivada de x. Ahora, vamos a hacer la de y.
Y si se dan cuenta, es el mismo procedimiento. Lo único que varía sería este de aquí, este valor de acá. Entonces, lo hacemos. La derivada del de arriba sería 5x más y a la cuarta por 1 por x cuadrado más y cuadrado menos x más y a la quinta eh, por 2x cuadrado más y cuadrado por 2y. Partimos de nuevo, quería x cuadrado más y cuadrado partido elevado a la cuarta. Y ahora si quieren, de hecho voy a hacerlo al tiro, voy a cambiar esto por 4 ahí. Ya tenemos listo las derivadas parciales. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí ahora? Podemos concluir. ¿Y cómo concluimos? De la siguiente manera. Podemos decir, como, como f de fx y f sub i son cocientes de polinomios, mes, y los polinomios m son continuos en todo R2, luego por álgebra de funciones continuas, f de fx y fi son continuos en R2 distinto al 00, 00. Entonces, f de x, y es diferenciable en, en R2 sin contar el 00. Ya, y ahora explico por qué. Los polinomios son continuos. Básicamente, un x cuadrado más y cuadrado no se deben determinar nunca. ¿Qué más? Álgebras de funciones continuas. Básicamente, tu x cuadrado es continuo, por ejemplo. Tu y cuadrado también es continua. Tu x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado también es continuo. Tenéis multiplicación de funciones continuas, resto de funciones continuas y división de funciones continuas. Entonces, también son continuos. Y luego, te dice que tus derivadas parciales son continuos en todo R2 distinto al 00. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hablamos en un número? Digamos, el, el uno y el uno. ¿Qué pasa? Entonces hace 2, 2 a la cuarta, 2 a la cuarta es 16. Entonces no se te determina nunca, no se determina nunca. Cualquier punto que tomes distinto al 00 se te va a determinar. Entonces esa es la gracia de que sean continuas en todo R2 distinto al 00. Y para terminar de concluir, luego de cumplir todo eso, se puede decir que es diferenciable en todo R2 distinto del 00, sin contar el 00. Y con eso ya tenemos lista la mitad del ejercicio. Ahora, ¿qué nos dicen en el inciso B? Dicen, probar que f de x e y no es diferenciable en 00. Ya, como sabemos que la función ya es continua, podemos proceder a simplemente calcular lo demás, que es las derivas parciales por definición, eso es lo del límite con la h y todo eso, y también utilizando el teorema del residuo o el límite grande. Al tiro lo escribo. La B. Tenemos que calcular f de x y f de y por definición, ¿cierto? Entonces, calculemos. Vamos a anotar la definición primero en otro color. F de x es igual al límite
cuando h tiende a cero, ojo, no cuando es cero, sino que cuando tiende a cero, de f de a más h, ojo, más h, coma b, menos f de a, b, partido en h. ¿Ya? En la de i es similar. P de i es igual al límite cuando h tiende a cero de f de a, b más h menos f de a, b partido en h. Y ahora con eso podemos trabajar. Ojo, nuestro a, b es en el punto que nos dan aquí. Aquí. Esto es nuestro a, b. O sea, si reemplazamos normal, es el límite cuando h tiende a cero de f de cero más h, cero, menos f de 0,0, todo eso partido en h. Lo seguimos trabajando, límite de h cuando tiende a cero de f de h, cero menos f 0,0 h. Seguimos trabajando. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a evaluar todo. En nuestra función, todo lo que sea una x lo reemplazamos por h. Y todo lo que sea una y lo reemplazamos por cero. O sea, esta función de acá, las x las reemplazamos por h y las y por cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que eh, ojalá aquí no da lo mismo que tan grande se vea, h más cero a la quinta, uy, a la quinta, h cuadrado más cero cuadrado al cuadrado, todo eso partido en h, menos cero. ¿Por qué? Porque tu f cuando es cero cero vale cero, según esto. Lo borramos y ahora seguimos trabajando. H a la quinta, h al cuadrado, al cuadrado, esto sería h a la cuarta, y todo esto partido en h. O también podemos dejarlo así para que sea más fácil, por uno partido en h. Entonces, esto queda a cero de h a la quinta partido en h a la quinta. Entonces, esto es límite cuando h tiende a cero, es 1. Entonces, el límite de una constante, ¿cuánto es? La misma constante. O sea, la derivada parcial en x, por definición, vale 1. Y ahora hacemos lo mismo con y. Vamos a saltar los pasos estos de evaluar porque se dan cuenta son los mismos. Vamos a llegar hasta aquí, no. Entonces tenemos que es eh, f0,h menos f0,0. Para que se entienda, al menos esto. Ahora es límite de h cuando tiende a cero. Es 0 más h hasta la quinta. 0 cuadrado más h cuadrado al cuadrado, esto partido en h, menos cero. Esto que como límite cuando h a la quinta, h a la cuarta por 1 partido en h de cero. Esto es h a la quinta, h a la quinta. Esto es el límite cuando h tiende a cero, cuando uno, y el límite de una constante es la misma constante. Entonces, f de i es 1. Y ahí tenemos lista la primera parte de la parte B. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora podemos utilizar el, el teorema del residuo. A ver, todo que lo veo, que es una formulita igual media, media grandecita. Entonces, al demostrar que existe ¿cómo decirlo? La derivada parcial por definición, podemos utilizar el teorema del residuo. El teorema del residuo es el siguiente. Es el límite cuando x tiende a cero, o mejor, cuando x tiende a, b. Ah, no, cuando x tiende a cero, a, b mejor dicho, de f de x, y tu función,
tu función menos tu función evaluada en a coma b, menos el gradiente, o sea, el producto punto entre el gradiente en el punto, coma, x, coma y. ¿Qué quiero decir con esto? El gradiente son las derivadas parciales, o sea, el conjunto de derivadas parciales. Y eso lo multiplicamos con el punto x, coma y. O sea, digamos que mi derivada parcial de x en el punto a, coma b se va a multiplicar con x y mi derivada parcial de y se va a multiplicar con y. Y así. Y todo esto en valor absoluto, claramente. Y abajo va la norma de x, y menos el punto a, b. ¿Cierto? Entonces, evaluemos básicamente. Y esto, para que sea diferenciable, tiene que dar cero. Entonces, pero como nos dicen, demuestre que no es diferenciable en todo punto, o sea, en 0, 0, esto para que no sea diferenciable, todo esto me tiene que dar distinto de cero. ¿Cómo probar eso? De la siguiente manera. Se puede hacer de dos maneras. Usando los términos normales o, como me gusta a mí y me resulta mucho más rápido, usando coordenadas polares. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, volvemos a anotar la función en valor absoluto. X, y 5 cuadrado menos f de a, b, que en el caso de a, b es el 0, 0, es 0, menos la derivada parcial de x por x, esto es 1, 1 por x es x, esto sería menos x, menos la derivada parcial de y por y. Como la derivada parcial en y por y me da 1 también, y es 1 por y, es y, básicamente. Pero como está con este signo multiplicando, es menos y. Esto está en valor absoluto. Entonces, seguimos trabajando aquí. La norma de un numerito, o sea, la norma de x, y, es la fórmula de la distancia. La distancia es la de x cuadrado más y cuadrado. Y como no tomamos el punto porque es 0, 0, lo dejamos así. Y todo esto tiene que ser igual a 0, claramente. Y tenemos que ir poniendo el límite, si no está mal. Límite de x, y, con 0, 0. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Podemos evaluar con coordenadas polares. ¿Y cuáles son las coordenadas polares? Mi x se transforma en el radio por el coseno de teta. Y mi y se transforma en el radio por el seno de teta. ¿Ya? Entonces, todo lo que sea x lo reemplazamos por esto y todo lo que sea y lo reemplazamos por eso. Ahora, vamos a hacerlo aquí abajito. Tenemos que es el límite cuando r tiende a cero, esta vez r tiende a cero, y nuestro teta se va a mover libre, porque puede tomar cualquier valor. Tenemos que es r coseno más r seno, hasta la quinta, r cuadrado coseno cuadrado, más r seno cuadrado, uy, aquí, todo al cuadrado, menos cero claramente, menos r coseno, menos r seno, ¿cierto? Todo esto lo partimos en la norma. R cuadrado, coseno cuadrado, más r cuadrado, seno cuadrado. Ahora, lo que podemos hacer es factorizar y utilizar una identidad trigonométrica muy importante. ¿Cuál es esa identidad trigonométrica? Es la que voy a anotar acá. Tengo que, cuando tengo un coseno cuadrado, teta más un seno cuadrado de teta, esto da 1. Y de aquí puedo sacar un poco una identidad más. Pero esta es muy importante cuando trabajamos con coordenadas polares. Me van a saber por qué. Porque se simplifican muchas cosas. Entonces seguimos trabajando. De cero, teta libre. Aquí arribita, por ejemplo, podemos factorizar. Podemos factorizar.
Voy a usar un poco la grabación. Ahora sí, seguimos. Podemos factorizar esto por R, coseno de teta más seno de teta. Esta a la quinta. Esto podemos separarlo en R cuadrado, seno cuadrado más seno cuadrado. Esto al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Aquí ya se me fue una entidad, porque da 1. Menos cero menos R coseno, menos R seno. Seno cuadrado. Y aquí también tengo la misma identidad. Se me va. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda el límite. Uy, queda R a la quinta porque el 5 está elevando a esto y a esto. Ahora solo de R a la quinta de coseno más seno. Ojo, si no pongo el valor de teta, se entiende igual que es seno de teta y coseno de teta. Yo lo voy a hacer así, pero en las pruebas haganlo como tiene que ser. Que queda R cuarta porque el R cuadrado se está siendo elevado por un 2 también. Menos cero menos R coseno menos R seno de teta. Ahí. Todo eso partido. Uy, ¿qué fue esto? R, ¿cierto? ¿Por qué R? Porque queda este al cuadrado. Se me van, esto se nos forma un valor absoluto de R. Pero ¿qué pasa? El radio siempre va a ser positivo, nunca va a haber un radio negativo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? R. Y ahora podemos eh, trabajar esto también de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es separar en diferentes tramos, porque por ejemplo aquí tenemos uy, 0 de R quinta, da coseno, coseno más seno a la quinta por todo esto, R cuarta, y ahora por R. ¿Por qué? Porque bajé esto. Pero si dan cuenta, ahora voy a separar las fracciones. Entonces aquí tengo R coseno, R factorizado en coseno más seno, partido en R. ¿Por qué es esto? Porque mire, si dan cuenta, cuando tenemos esto, tenemos una arriba en el numerador sumas y restas y abajo tenemos un puro denominador, podemos separarlo. Podemos hacer, por ejemplo, todo esto es una fracción y todo esto es otra fracción. Entonces podemos trabajar de esa manera. Aquí tengo, tengo límite, 0 de, tenemos R a la quinta, coseno más seno a la quinta, partido en R a la quinta, ¿cierto? Y tenemos menos R, coseno más seno, R, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta? Estos se van, estos se van. ¿Y qué me queda? Ojo, si estoy bien. ¿Qué me queda? Me queda cosas que dependen de teta y no sé qué, coseno a la quinta menos coseno más seno. ¿Qué pasa cuando me quedan cosas dependiendo de teta? Espera, uy, uy. Cuando me quedan cosas dependiendo de teta,
el valor que puede tomar teta es diferente para coseno y seno. Entonces, ¿qué pasa? Que en ningún momento esto se te va a hacer cero. Siempre va a ser distinto a cero porque va a depender mucho del valor que tome teta. Entonces, esto es distinto a cero, cero. Voy a colocarlo aquí mejor. Es distinto a cero, cero. Por lo tanto, queda demostrado que, queda demostrado que f de x, y no es diferenciable en cero, cero, ya que el límite queda dependiendo de teta. Y tenemos listo este ejercicio. No era complicado, o sea, tenéis que saber muy bien la materia, la teoría, para poder hacerlo correctamente. Y este ejercicio salió de la PEP 1 del intensivo de verano. Me tocó darla a mí y tuve todo el puntaje en esta pregunta. Así que eso, espero que les haya gustado y yo cacho que voy a grabar más ejercicios, dependiendo como este. Pero eso, chaito.